Si no hubiera sido por el wifi gratis del paradero, sacaba cero. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Finalmente llegó viernes, hoy es 22 de noviembre del 2019. Bienvenidos a su programa Café La Posta. Yo soy Gabriela Yepes y antes de arrancar con la entrevista de hoy, quiero agradecer a las marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas aquí junto a ustedes, que claro, es lo más importante. Gracias a SIG Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma cómoda y segura por Quito y Guayaquil. Gracias a SmartUp, un grupo de abogados que atiende emprendimientos, así que si quieren abrirse su propio emprendimiento, llámenlos a ellos. Gracias a Seguro Sucre, a Azúcar Valdés, porque detrás de esta bolsita de azúcar, como ustedes ya saben, hay 180,000 empleos, es decir, 180,000 familias beneficiadas. Gracias también a la ATM de Guayaquil. Y una mención especial al programa Guayas Contigo del Gobierno del Guayas. ¿Sabían que este sábado 23 de noviembre se irán hacia el Cantón Santa Lucía para brindarle salud y bienestar? Si están atentos, vayan, será en el sector El Morochal, en la cancha deportiva atrás de la Unidad Educativa Santa Lucía. Sin duda, una gran iniciativa. Y finalmente, por supuesto, gracias a Melate, nuestra casa de todas las mañanas, que nos abre las puertas, que nos tiene todas las mañanas las puertas abiertas. Ustedes están invitados aquí a tomarse un cafecito y escuchar las entrevistas. Eso ha sido todo, amigos, en cuanto a los auspiciantes. Ahora podemos pasar a revisar el acontecer nacional en Noticias en Caliente. En Caliente. El Ejecutivo envió ayer por la noche a la Asamblea el nuevo paquete de reformas tributarias. Pero esta vez sí se reunieron con los bloques legislativos. Esto lo hizo el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y también el presidente Lenín Moreno, para evitar que suceda lo que pasó el domingo pasado cuando se bloqueó este paquete de la ley económica urgente. Estas nuevas reformas tributarias ahora solo tienen 50 artículos, a diferencia de los 440 artículos que tenía el anterior. Entre ellos se mantiene la condonación de los intereses a más de 9,000 estudiantes que tienen deudas por educación, préstamos educativos. También se mantiene la contribución de las empresas que tengan ventas por más de $1 millón, la eliminación del IVA para medicamentos de la diabetes y también para rubros para agricultores. Esperemos que esta reunión que tuvo el Ejecutivo con los bloques legislativos esta vez sí tenga resultados y la nueva ley de solo 50 artículos pase. Por otro lado, en Caliente, la Fiscalía cada vez se presenta más segura y dice que tiene pruebas y testimonios contundentes en el caso Sobornos 2012-2016. Dice que esto demuestra y sostiene la teoría de que las campañas y fiestas de Alianza País fueron pagadas a cambio de contratos con el Estado. Y también asegura que quien era la cabecilla de toda esta organización criminal es Rafael Correa, a quien lo acusan como autor. Y justamente ese es uno de los temas que trataremos hoy junto al consejero del CNE, Luis Verde Soto, a quien se le han entregado a través de 2 asambleístas nuevos insumos sobre este caso. Él también ha tenido de cerca este caso, ha tenido investigaciones y ha presentado a la Asamblea varios informes. Analicemos este tema junto a Luis Verde Soto, pero también la próxima semana se discute el Código de la Democracia, nuevos artículos que podrían cambiar la forma de que se traten las elecciones del 2021. Acompáñennos a la entrevista. Muy buenos días, amigos, y gracias por quedarse en la entrevista. Hoy estamos con el consejero Luis Verde Soto. Bienvenido, Luis. Gracias, un gusto estar con ustedes. Bien, como comentaba al inicio de la entrevista, a usted se le han entregado nuevos insumos sobre el caso Arroz Verde. ¿Qué contienen estos insumos, estos documentos? Gracias. Mira, la primera investigación que hicimos, que determinó 2 informes, Arroz Verde 1 y 2, hecha en conjunto con la consejería del ingeniero Pita, básicamente lo que trabajaron fue la información que viene de la base de datos de Arroz Verde,
trabajamos con los datos existentes en el Consejo Nacional Electoral que me fueron entregados, algunos no me fueron entregados, y nos permitió determinar algunos indicios que surgen del financiamiento que se hizo a la campaña de 2012 de Acuerdo País. Pero quedaban muchas cosas pendientes, quedan muchas cosas pendientes. Queda determinar qué pasó con todas las campañas provinciales, porque cada una de ellas tiene sus propias cuentas, Claro. y lo que ha hecho la asambleísta Cruz con la asambleísta Flores es entregarnos información que tiene que ver con las cuentas provinciales de Guayas, que nos va a permitir establecer no el tema de Guayas en especial, sino la metodología con la cual examinar todas las cuentas provinciales, esperando que esta vez sí nos entreguen por parte del Consejo Nacional Electoral. Y además información sobre la cuenta de país, del partido país, porque tú sabes que son diferentes las cuentas del partido país de la campaña país. El partido país puede ser donante de la campaña país. Al ser donante, quiere decir que en el partido país se reciben otras cuentas, se reciben otros ingresos. Unos van directamente a la campaña país, donantes, ingresos estatales, etc. Y otros vienen a través del partido país, que a su vez dona a la campaña país. En esta parte de lo que las cuentas que puede haber del partido país no teníamos información, también nos ha sido entregada una parte de información, y la otra es la que tiene que ver con las cuentas provinciales de Guayas. Faltan las cuentas provinciales del resto del Ecuador, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que te determina esto? A diferencia de lo que se ha detectado a través fundamentalmente de ¿no es cierto?, de la información, Pamela, etcétera, etcétera, ahí se produjo un gasto electoral, ¿no es verdad?, que viene de empresas que blanquean un dinero que viene de los sobreprecios de las empresas. Estos son los indicios que hay, ¿no es verdad? Viene este dinero, se blanquea este dinero y se gasta electoralmente. Pero aquello no ingresa necesariamente a las cuentas del país. Esto es simplemente un gasto. Reparten camisetas, pagan campañas, pagan actos, pagan medios de comunicación, etc. Pero esto no ingresa a las cuentas. Nosotros trabajamos con las cuentas formales. Y lo que nos hemos encontrado es de que en las cuentas formales hay una conexión con las cuentas de estas informales. Estas cuentas formales son las que los partidos políticos entregan. Esto es lo que yo gasté en mi campaña, lo que supuestamente gasté en mi campaña. Y me ajusta el protocolo que ustedes me dieron para los gastos. Bien. Y les entrego estos recibos formales. ¿Por qué es importante la reforma que está haciéndose ahora? Porque lo que tiene que hacer el Consejo Electoral es pasar de estas cuentas formales que le entregaron a los gastos reales. Es decir, lo que nos muestra Rosverde es de que hay un conjunto de gastos reales que nunca entraron a la cuenta formal ni podían entrar porque excedían muchísimo con los gastos de campaña autorizados. Entonces lo que tenemos ahora nosotros que hacer es tener capacidad fedataria, o sea, capacidad de establecer fe pública y tomar, ¿no es cierto?, las cuentas que nos dieron y estos gastos que se hicieron y comprobar si hay alguna relación, o esto es lo que se llama doble, triple o cuádruple contabilidad. Una es la contabilidad real que se hace con la plata lavada, con la cual haces un conjunto de actos, y otra es la contabilidad formal que le entregan al Consejo Nacional Electoral. Por eso es importante que en esta reforma tú puedas llegar a capturar esto. ¿Cómo capturas? Habiendo gente, desplegando esa capacidad fedataria para ver qué se gastó en una campaña y ver qué me declararon y cuán real es la declaración que hicieron o qué no declararon. ¿Cómo logras tú capturar esto? Logras primero, si tú ves que hay, por decirte algo, me dicen, a mí me regalaron un camión de camisetas, ¿no es verdad? Yo no puedo poner la contabilidad de un camión de camisetas. Tengo que poner el camión de camisetas regalado por Juan Pérez, cuyo valor es $20,000, ¿no es verdad? Y queda dentro de la contabilidad en la que es notificada al CNE. Y el CNE, con su capacidad fedataria, toma esa declaración y va a ver si el señor Juan Pérez efectivamente tiene capacidad de hacer esa donación. Si el señor Juan Pérez tiene dinero lícito para hacer esa donación. Claro, que es justamente lo que ustedes habían encontrado en el caso Arroz Verde, que los aportantes revisaban las cuentas y no tenían de dónde sacarse ese dinero, ¿no? Exactamente. Ahora queremos tener más capacidad para que todo el conjunto de actividades de una campaña entre en esta posibilidad de examen. Porque lo que tú ves en Arroz Verde es de que lo que llega por la contabilidad formal con techos muy bajos de gasto es muy poco. La mayor parte se da afuera. Por eso es que el caso Arroz Verde es uno de los casos o el caso más importante de corrupción electoral de América Latina. Porque en los otros casos de corrupción tienes casos de corrupción que agarras y se los meten en el bolsillo. En este hay muchas cosas que habrán ido al bolsillo de los lavadores. Muy probablemente la mitad de los contratos que hicieron.
pero hay una parte muy importante que se utiliza electoralmente. Si quieres tú, la modalidad tan peculiar de esta corrupción, es una corrupción que intentó institucionalizarse. Lo gracioso, entre comillas, lo doloroso de esto, es de que se trató de institucionalizarse a través de un conjunto de prácticas rutinarias. Correa les obligaba a llevar contabilidad, les llevaba reportes. Esa es una institución informal, porque no es legal, pero es informal, ¿no es verdad? Que funcionó durante todos esos años y de alguna forma así se institucionalizó, ¿no? Sí, es una institución informal. Y ahora lo que trató de hacer después de que Correa inclusive fue legalizarla, porque dentro del conjunto de la legislación del Ecuador también hay foros en que quieren legalizar aquello. Tú tienes normas que quieren legalizar aquello, o sea, quieren volver un hecho jurídicamente respaldado. O sea, es un caso muy peculiar de corrupción por esta ruta, ¿no es cierto? Yo con broma suelo decir de que al fin tenemos los materiales para hacer buenas clases de política pública. La política pública ya no se hace conforme enseñábamos, sino se hace de este modo, como el señor Correa decidía ya no decidía, no es que recibía presiones de la empresa privada para que sea corrupta, no, él decidía cómo iba a ser la corrupción, qué obras había que hacer, qué empresa debía estar, qué porcentaje de esa producción, digamos, de ese valor debía ir hacia coimas, qué empresa debía lavar esto. Esas empresas se les pagaba por lavar a través de otros y ellos decían quiénes eran los agentes que o pagaban en efectivo a través de palos blancos, o a través directamente a país, o gastaban directamente o cruzaban cuentas. Claro. Luis, la fiscal general Diana Salazar, cada vez que se presenta más segura, dice que ahora tiene pruebas contundentes. Y dice que el autor y el cabecilla de toda esta organización criminal que recibía aportes de campañas a cambios de contratos era Rafael Correa. Por su lado, obviamente, todos los que los acompañaron, los funcionarios, no niegan, empezando desde Rafael Correa. ¿Usted está de acuerdo con que él tenía conocimiento pleno? Porque la típica de algunos políticos es, a mí me hacían la campaña, yo no sé de dónde vinieron los fondos, ¿no? Como una forma de lavarse las manos. A ver, la forma de trabajar de la defensa del abogado Correa o del economista Correa, entre otros elementos, otra parte de su estrategia consistía en decir: el Consejo Nacional Electoral no ha cerrado las cuentas, no ha establecido la infracción, no ha establecido delito, con mal se puede acusar al economista Correa porque no ha cerrado el Consejo estas cuentas. Entonces es nulo el caso. Eso es lo que argumentaban ellos en parte en sus estrategias, ¿no es cierto? Y así recusaron a la jueza Camacho. Dijeron, la jueza no tiene posibilidades porque no ha visto la que se ha cerrado, no se da cuenta que no se han cerrado esas cuentas. Cuando nosotros percibimos eso y había dos factores. El uno, habíamos esperado ya 5 meses que se entreguen las cuentas por parte del Consejo Nacional Electoral. Nuestra investigación está a punto de terminarse, estaba en 90 y tantos % terminada. Vimos que venía la recusación a la jueza Camacho. Lo que hicimos fue muy sencillo, es acelerar la terminación de nuestro informe, y lo que hicimos nosotros es detectar que hay indicios que pueden ser entregados a los protagonistas de las acusaciones contra Correa, me refiero a la Procuraduría y me refiero a la Fiscalía, para que se vea que aquí no había solamente un delito electoral, sino que había un delito penal, y que no podían basar su defensa en decir aquí no se cometió ninguna infracción electoral o esperen a ver cuál es la infracción y me sancionarán electoralmente. No, el tema es penal, y eso es lo que en términos de indicios hemos entregado a los dos, y lo que hemos dicho es simplemente cerraremos el tema electoral con las responsabilidades electorales que hay. Estas no son las únicas, ni puede basarse en nulitar el proceso penal diciendo que lo electoral no estuvo cerrado. Hay que cerrarlo, y vamos a cerrarlo ya en el momento en el cual nos entreguen la información y en el momento en el cual se hagan los informes correspondientes, pero ya se salvó esta estratagema que era nulitar el proceso porque no se había cerrado el tema electoral. En temas electorales, el expresidente Correa es el presidente del partido que cometió este ilícito. Hay unos secretarios generales que cometen esos, digamos que hay indicios de que cometen esos ilícitos, ¿no es cierto? Y hay un proceso. El rato que tengamos claro cuánto de los recursos que entraron como donación en especie desde el Partido País a la campaña País, sabremos dónde está la responsabilidad. Muy probablemente la empresa X que recibió sobreprecios, ¿no es cierto?, metió a País, según indicios, metió a País algunos recursos, y de esos recursos, ¿no es cierto?, los blanqueó, los convirtió en supuestos salarios de pintores y pagos de camisetas y pagos de actividades. Entonces, esa parte es la que tenemos que terminar de mirar. Lo que hemos visto es solamente la parte de acá, qué pasó con los donantes, qué relaciones hubo, quiénes recibieron prebendas, etc. Nos falta esta otra parte,
¿Qué pasó con ese pedazo de donación de país? ¿Qué es lo que hicieron? ¿De dónde vino esa plata? Y ya tenemos indicios fuertes de que viene de Arroz Verde, porque hemos logrado constatar. Lo que Janine Cruz y el diputado Flores nos entregan, Fernando Flores nos entregan es, señores, tenemos una parte de esta información y tenemos información de Guayas. Nosotros tomamos la información y decimos que bien, con la información de Guayas hacemos una metodología para ver cómo se puede trabajar las otras cuentas, porque en una campaña hay cuentas nacionales y cuentas de provincia a provincia. Estos insumos son importantes, usted quiere decir, le permiten determinar lo de otras provincias, es importante para la investigación. Tenemos que verlos, ¿no? Y no puedo emitir un juicio previo. Lo que hay son, con el trato tenemos un conjunto de recibos que están debidamente resguardados este rato y los estamos revisando, lentamente, con calma, estamos revisando qué es lo que hay, para ver si hasta dónde podemos... Claro, algo importante aquí que se mencionó en la rueda de prensa que se dio la entrega de estos insumos nuevos del caso Arroz Verde es que usted junto al consejero Enrique Pita ya los habían solicitado antes a Diana Tamay, la presidenta del CNE, y ella de alguna manera había bloqueado esta información y no se las entregaba. ¿Por qué cree que sucedió esto y cuál fue la conversación que ella le respondió cuando ustedes le hacían esta petición? Bueno, lastimosamente no hay conversaciones y es mejor que no hay conversación. Hay pedidos formales de ¿Se comunica a través de correos? De Simbras. Entonces hay respuestas a través de Simbras que no se nos entrega y hay una comisión que se formó en mayo. En mayo el Pleno del Consejo Electoral aceptó que nuestra propuesta, mi consejería hizo una propuesta de una metodología para examinar el caso Arroz Verde. Una metodología que dice muy preciso qué es lo que hay que hacer. Ellos aceptaron eso y que en 30 días se iba a entregar toda la información y el análisis correspondiente. Han pasado 5 meses y no se los entrega. En medio de eso nosotros solicitamos mucha información. ¿Por qué? Porque paralelamente yo monté un equipo. No iba a confiar, mi confianza es limitada en que me entreguen las cosas. Pero es un equipo de personas que pertenecen al CNE. A mi consejería y la consejería de Pita. Son funcionarios pagados por el CNE. Pagados por el CNE, pero que no son los de la comisión nombrada por el Pleno. Ahora he tenido una baja lastimosa, una brillante funcionaria que estuvo trabajando en esto, con estos ajustes que hicieron. Yo supongo que no es una venganza, sino es un escarmiento. Lo que hicieron es despedirla. Despidieron y he perdido uno de los 3 investigadores que tengo. La despidieron por estar dentro de la investigación de este caso. La justificación siempre suele ser otra, ¿no? Me imagino, tendrá varias explicaciones. Tiene explicaciones cualquiera. En todo caso, su eficiencia, su trabajo y el respaldo legal no podían hacerlo. De hecho, esta chica ya ha puesto los reclamos correspondientes y supongo que el Ministerio de Trabajo y supongo que algún juez determinará que esto, de que fue despedida ilegalmente, pero lo que tratan de hacer es escarmentar a quien trabaja en esto. Es decirles a los funcionarios del CNE, no se vayan a la consejería de Verde Soto, la de Pita, a trabajar en esto que termina fuera. Ese es el mensaje, ¿no? Es para eso lo que se ha hecho. ¿Por qué Diana Tamay no quieren que desde el CNE también se colabore y se investigue este caso? Yo te pediría que le preguntes. Porque es evidente... Sería bueno preguntarle a ella, pero ¿usted qué cree? ¿Cuál es su apreciación? Yo creo que evidentemente hay una conexión con la información que requería la defensa de Correa para argumentar la nulidad del caso. Ya no puede ser porque nosotros como autoridad pública, me refiero a Pita y yo, acudimos a la Procuraduría y el Procurador fue muy explícito en mencionarnos que estamos respaldados plenamente por la ley para esta colaboración y que esta subsana la falta de datos que puedan darse a otro nivel. Una autoridad pública, cualquiera sea el nivel que tenga, tiene la obligación ante el conocimiento de un hecho ilícito denunciarlo, poner en conocimiento de la autoridad. Y es lo que hicimos nosotros. Si tú no quieres hacerlo, lo hacemos nosotros. Y esto está plenamente respaldado por la ley y por la Constitución. ¿Cómo cree que ve el caso en manos de la Fiscalía? Y yo creo que nos entrevistamos con la fiscal, tuvimos una muy interesante reunión, larga, enjundiosa. Yo considero que la fiscal está actuando con fortaleza en estos términos. Recibió todo lo que tenemos que entregarle y es parte de su potestad ver qué usa de aquello, cómo lo usa, cómo lo conecta con sus diferentes estrategias jurídicas. A ratos puede ella tomar una decisión de abrir un nuevo caso, más bien ya veo que ha reducido y ha multiplicado, ha concentrado. ¿Parece que ha sido bien manejado, que ha sido efectivo, que ha avanzado rápido? Yo no quisiera opinar al respecto. Yo creo que sí que considero que cuando le pedimos que nos reciba para esto fue inmediato, fue en cuestión de minutos que ella reaccionó y recibió.
fue una larga reunión en la que ellas recibieron todos los materiales que se les entregó, y lo mismo ocurrió en el caso anterior, en el caso Arroz Verde 1 y Arroz Verde 2. De eso me encuentro muy contento. Lo mismo con el procurador ha sido muy explícito, nos reunimos con su equipo, se expusieron las estrategias, y lo que podemos ayudar a nosotros es a decir qué es lo que tenemos para que ellos lo usen como creen que deben usarlo. Es un problema de colaboración entre funciones del Estado, que yo creo que es las cosas sanas que deben ocurrir. Si no hay colaboración al interior del CNE, sí existe colaboración entre funciones del Estado, y eso a mí me complace enormemente. Lo ha habido con el Congreso, con la Asamblea, a través de los legisladores, y esto, por cierto, fue un hecho absolutamente casuístico. Yo conversaba con la asambleísta Janine Cruz sobre los temas de la reforma electoral, y de pronto miro unas carpetas y Janine me dice, estoy investigando esta cosa, y pues más o menos lo mismo que investigamos nosotros, y me dice, me entregaron esto a mí, que entregaron, digo, a mí no me entregaron nada, entonces hagamos la cosa bien, en vez de tener dos equipos trabajando, te entregamos a que tú las trabajes, confiamos, y es un acto importante que hay que tener entre funciones del Estado. Confiaron en nosotros, nos entregaron la información. Son algunos cientos o miles de páginas. Pero extraño, ¿no?, que llegue a sus manos después de haber pasado desde el CNE hacia asambleístas y regresa al CNE, ¿no?, en vez de que sea un camino directo. A mí no me temen tanto como a los legisladores, por eso les entregan a ellos. A mí me responden por la prensa, a ellas no le pueden responder por la prensa, por eso es que ante el pedido que ella hizo sí le respondieron con información. Entonces yo creo que está bien, o sea, todos los caminos llevan finalmente a Roma, la información ya está con nosotros, he pedido la seguridad que sepa dónde está, para que quede clara dónde está la información, hemos sacado los respaldos correspondientes, se sabe de ahí están los respaldos, y ahora seguiremos en esto. Yo creo que en los siguientes días tendremos más información, van a aparecer más cosas, tengo certeza que van a aparecer más cosas, y seguiremos entregando. La Fiscalía puede seguir poniendo más pruebas, puede seguir viendo cómo adecúa, lo mismo en la Procuraduría, y nosotros seguiremos cumpliendo nuestra función en el plano electoral. Bien, más allá de que se esté yendo bien o no el caso Arroz Verde, lo que nosotros estamos viendo como ciudadanos es que va avanzando, ¿no?, que las audiencias se van realizando, a pesar de que se demoraron un poco cuando hubo todos los disturbios de este octubre, y a pesar de, como usted ya ha comentado, de las recusaciones que se ha hecho tanto a la fiscal como a la jueza Daniela Camacho, ¿no?, por parte de Rafael Correa y otros que están siendo procesados. Hay quienes tienen un argumento de que todos estos retrasos, de pedirle las recusaciones para que se demore el caso, de intentar sacar a la jueza Camacho de este mismo proceso, es un intento de Rafael Correa de no tener una sentencia para poder ocupar un cargo público y participar en las elecciones del 2021. ¿Cuál es su percepción? Yo creo que sí hay una estrategia jurídica que se mira, yo como ciudadano la miro, veo que está allá. Lo que sí te puedo decir como autoridad electoral es de que hay una demanda, hay una queja puesta en el Tribunal Contencioso Electoral sobre este tema. Lo ha puesto una abogada muy conocida, muy importante en este proceso, la ha puesto quejándose justamente sobre la inacción del Consejo Nacional Electoral. Este rato ya no es un problema de mi queja, yo ya que me queje yo ya poco tiene este rato, pero yo diría este rato, esta queja que existe en el Consejo, en el Tribunal Contencioso, es una queja importante, fundamentada de lo que yo conozco, está en manos ya del juez que tiene que admitir, supongo que una vez admitida, porque no encuentro razón para que no sea inadmitida, se procese ahí en el contencioso, y ellos nos digan qué ha pasado. Ya no nosotros, ellos son jueces sobre temas electorales. ¿Por qué no se entrega esa información? ¿Por qué se ha retrasado la entrega de información? ¿Por qué no se ha dejado que esto pase? Pero cree que realmente hay esta intención de Rafael Correa retrasar el proceso, querrá para que nunca le den sentencia, pero es a miras a las elecciones del 2021. Claro, él pensó no solamente retrasarlo, sino pensó en nulitar el proceso. Es lo que quisiera, ¿no? Es lo que quiso, nulitar todo el proceso, intentará. y supongo que tendrá nuevas vías para intentarlo, y quiso nulitarlo. Él quiere, evidentemente, supongo que sea candidato, cuando sea candidato o querrá ser candidato, se examinarán la probidad de esa candidatura. Claro, y es algo que él no lo oculta, lo ha dicho abiertamente, ¿no? Pero ahora que tenga posibilidades, ¿las tiene? Yo soy juez electoral, en eso no puedo adelantar un criterio. No, pero me refiero a lo técnico, que él podrá acceder, claro que no será presidente, pero podrá ser vicepresidente, si tiene un proceso y... Permite
créeme que no quiero opinar sobre esto porque justamente sobre eso tenemos que opinar nosotros en su momento Bien. cuando se produzca. No me No puedo adelantar criterios. Y yo lo que te puedo decir con claridad es de que nos ajustaremos estrictamente a la ley, nos ajustaremos estrictamente a todos los derechos que tienen, asistan a todos los ecuatorianos, estén encausados o no estén encausados. Yo y no tengo dudas respecto al ingeniero Pita, lo hará también con suma calidad para hacerlo como corresponde a un juez electoral. Nuestra función es generar confianza a los ecuatorianos de que el Estado de Derecho es de que prima frente a la incertidumbre que es una elección. ¿Será candidato o no será candidato? Si no prima, si no hay un criterio de derecho, no hay elecciones, no hay trampas. Bien, y para las elecciones se necesitan estas reformas electorales que se viene trabajando en la Asamblea, ¿no? Ya se cerró el segundo debate, la próxima semana entra a votación y aquí hay cambios importantes. Entre ellos podemos ver, justamente para no permitir que el caso Arroz Verde vuelva a suceder, cuáles son los mecanismos que van a usar, los artículos que se intentan cambiar. Yo te voy a comentar este rato, yo tenía una reunión de trabajo con la presidenta de la Comisión de Justicia y mis asesores están trabajando con justicia, pero yo puedo, sin otro más ánimo que constructivo, decir que los temas que yo considero que en este rato tienen que ser fuertemente asentados antes de la votación. Caso contrario, a veces se habrá producido una legislación estéril, una legislación castrada. Sobre el tema Arroz Verde, hay 3 elementos que son absolutamente necesarios, que tienen que estar y que no están, y que tienen que estar. El primero es el siguiente. Yo había pedido en principio de que se eliminen al mínimo posible las donaciones en especies, porque es la vía a través del cual entra el dinero en el narcotráfico, entra el dinero ilícito, etc. Pero si no se eliminan las contribuciones en especies, tiene que haber un proceso que se llama de monetización. ¿Qué significa esto? Si tú recibes un barco de regalo, un barco de camisetas, tú tienes que poner en tu contabilidad, recibí un barco de camisetas equivalente a $100,000, esos $100,000 corresponden a 20,000 camisetas, entonces la monetización consiste en que tú pones el valor y tienes que poner el origen. Juan Pérez me donó un barco de camisetas de $20,000 que reflejado, eso nos permite a nosotros ir a la UAFE para ver que no se hay narcotráfico, ir al sistema de rentas para ver si la persona tiene la capacidad económica de hacerlo. Entonces sabemos que esta donación es una donación lícita porque además vemos los recibos de la compra de las 20,000 camisetas y del pago de servicios. Si no, estamos jugando otra vez a lo mismo, ¿no es verdad? No declaro o declaro lo que me da la gana y pues tiene que estar esto. Tiene que estar al lado una cosa que es muy importante. No solamente se trata de bancarizar el gasto como está ya, sino tiene que ser bancarizado y tiene que ser notificado dentro de la campaña, no después de la campaña. Si vas después de la campaña es muy sencillo. Yo ya sé que tú ganaste, entonces yo voy donde ti y te pago las deudas de campaña y a cambio de eso te pido una embajada y te pido un puesto determinado. Esto no se puede permitir. En todos los países serios sobre el manejo electoral, las donaciones de campaña y los gastos de campaña se hacen durante la campaña. Durante la campaña yo sé que Pedro apoyó a mi campaña con tales recursos, que Pablo apoyó a mi campaña de este modo, de que esta persona jurídica apoyó a este partido de este modo, y de allí yo tengo, ¿no es cierto?, posibilidades de saber exactamente quién fue, pero tiene que ser dentro de la campaña, no puede ser después de la campaña. Entonces el último día de campaña tú tienes que haber cerrado ya este conjunto de cuentas. Si no, estamos incurriendo en el tráfico clásico de influencias que tratamos de evitar. Tercero, y muy importante, para que esto sea posible, el CNE tiene que tener una capacidad que se llama capacidad fedataria. Es decir, si no me caigo en la trampa Correa. La trampa Correa es decir, usted no tiene más capacidad que revisar los recibos formales. Entonces tengo varios metros cúbicos de recibos que alguien alguna vez los revisará y dirá, sí, está bien firmado o mal firmado. Si falta firma y falta firma, entonces una multa de $2. Para eso no necesitan consejo electoral. Es la capacidad que tú tienes de tomar este recibo y hacer lo que te dice la capacidad fedataria, que es la capacidad de establecer en nombre del público, establecer fe pública, e ir a buscar si este gasto es real. Si no es real, no cumplimos lo que nos mandó la Asamblea. La Asamblea nos mandó a decir, vean señores, ustedes vayan a ver cuánto de la contabilidad formal es contabilidad real. Entonces, esa es la capacidad fedataria. Esa no puede eliminarse. Tiene que haber entonces 3 cosas: monetización,
bancarización con plazos, notificación de la bancarización con plazos determinados cada 15 días de campaña y dentro de la campaña, y tiene que haber una capacidad fedataria. Estas tres cosas están este rato, y yo supongo, yo espero que es lo que me han dicho, que se los va a introducir, yo espero que se lo está haciendo. Si no, habrán producido normas absolutamente ineficientes y normas que no tienen fertilidad, normas castradas. Este es un paquete. Y luego de eso hay que, dentro de las reformas, yo he conversado con la presidenta Jimena Peña sobre la necesidad de que se eliminen aquellos artículos donde hay abiertas inconstitucionalidades, que no son políticamente convenientes, que son inconstitucionales. ¿Cuáles son esas? Me parece que una de las que habían hablado es de estas listas abiertas, sino que ahora sean cerradas y bloqueadas. Eso está bien, eso está bien el criterio. Porque dentro del sistema electoral tú tienes la posibilidad, las listas abiertas en Ecuador durante los últimos 20 años han significado el desperdicio del voto más o menos de un 25% de ecuatorianos. Si tú eres de los ecuatorianos que votaban por 5, parecía en tu ciclo de tu decisión, por 5 candidatos que te parecían buenos de distintas listas, tu voto es igual a 0, o muy poco sirve. Mientras que quien votaba por plancha, es del 75% de ecuatorianos, son quienes ponían los candidatos que luego serían legisladores, para hablar de las elecciones de asamblea. ¿Qué es lo que pasa? Con este voto disperso jamás tú tenías incidencia sobre, el 25 jamás tenía incidencia sobre ese 75 porque era un 25 disperso. Entonces, para mí, cuando yo quería ser legislador, yo lo que tenía que hacer era meterme en esta votación en plancha y pedir a 20 amigos que voten por mí. Porque de ese modo yo tenía el voto por plancha más 20 votos que me ratificaban el puesto en que estaba o me permitían saltar el primer puesto de la lista. Entonces, esa es una trampa. Entonces, lo que he hecho ahora es, para robustecer a las organizaciones políticas, de que se vote por las organizaciones políticas. Yo había pedido además que haya apertura de dos votos preferenciales. Esto no está aceptado. Lo acepto. ¿Cómo serían estos votos preferenciales? Un voto por un hombre y una mujer. Si los votantes de un partido, cuando va a la urna, votas por el partido, pero además de ese partido, vea, yo pienso que este hombre y esta mujer de este partido, yo como votante de ese partido, deben estar en primer lugar y no los usted ha puesto. Entonces, de ese modo tú cambias el orden y ejerces un nuevo acto de democracia interna, o rectificas el acto de democracia interna que hubo antes. Esto no se ha aceptado, perfecto, no se ha aceptado. Se ha aceptado solamente el voto por listas bloqueadas, que yo creo que es un avance, el primer avance, no es el avance único, es el primer avance que se hace para poder recuperar la unidad del voto de los ecuatorianos. Aquellos ecuatorianos que votábamos de modo disperso, con el voto fraccionado, lo que éramos votantes de menor calidad. ¿Y por qué cree que se dan esas votaciones de elegir un candidato de un partido, otro de otro partido? Eso fue un viejo mito ecuatoriano de que creíamos nosotros de que de ese modo lográbamos mayor pluralismo. Pero con el método que se hizo, en lugar de lograr, nosotros expresábamos mayor pluralismo. Yo votaba así, ¿no es cierto? Expresaba mayor pluralismo, este es un buen candidato acá de este partido, este es otro. Pero nunca iba a lograr que ellos sean candidatos, sean diputados, si no estaban en primer lugar de la lista, porque les faltaba el 75% de votos partidos. Voy a ponerte un caso. La actual ministra de Gobierno fue la candidata más votada de Pichincha, individualmente. Pero no pudo ser diputada porque no tuvo los votos partidarios. Entonces, dentro de ese 25% de gente que votábamos, ella sacó la mayor cantidad de votos. Fue la más votada, la más reconocida, debió ser candidata, pero cuando se sumaron todas las fracciones de voto, frente a las fracciones de voto que votaban directamente por partido, al margen de su preferencia, lo votaban todo en plancha, ¿no es cierto?, terminó que ella nunca tuvo los votos fraccionales suficientes para compararse con los votos del partido. Entonces, esto se convirtió en un engaño. Todos los que creíamos que este es el mejor modo de votación y de votar inteligentemente por quienes deben ser los mejores, terminaba siendo subordinado a la votación en plancha de ese 75% de ecuatorianos que vota todo de modo directo, y terminaba siempre subordinado. ¿Y qué es lo que pasaba con esto? Con mi voto, con los otros, había dos efectos. El uno, los votaban a la basura porque no incidían, y lo otro es de que nosotros, como muchas veces no votábamos por todos, sino yo algunas veces votabas por 3, otra por 2, otra por 1, nunca por 5, tu voto ya no representaba el 100%, sino una fracción. Que en la contabilidad matemática tú terminabas votando menos, diciendo, es un ecuatoriano, y el resto votabas en blanco, digamos así, no te adscribías por un voto, y eso matemáticamente ponderaba a los votos partidarios. Estás hablando con el método Hunt. Los métodos son otra cosa distinta. ¿Qué es el método?
tú tienes, ¿no es verdad?, en los países, digamos en el Ecuador, ¿no es cierto?, tú tienes 13 millones, digamos 10 millones de votantes, para poner un ejemplo sencillo. En esos 10 millones de votantes, un partido saca 13.53%. Tú no puedes poner 13.53% dentro de los 135 diputados, porque no hay cómo. O sea, el 13.53% de 155 no da para un diputado entero, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que haces? La contabilidad lo que hace es tratar de traducir estos votos en escaños de modo más fielmente posible, pero para hacerlo tiene que utilizar una fórmula. Es la fórmula D'Hondt o la fórmula Webster, o hay muchas fórmulas, de 180, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace la fórmula? Como no puede traducir exactamente la misma cantidad, la fórmula lo que hace es traduce los votos en escaños, pero pone una cuota de voluntad política. ¿Cuál es la cuota de voluntad política? Dice, en este país y en este sistema yo quiero una gran mayoría, es el caso D'Hondt. Ratifica entonces, va a empujar a que se haya muchísimas mayorías, solamente grandes. El caso Webster dice, yo quiero mayorías, pero mayorías más moderadas. Y así hay muchas fórmulas que hasta que te recuperan minorías, muchas minorías. Pero para que tú funcione una fórmula en esta traducción, tú tienes que tener circunscripciones de más de 6 elegidos. En matemáticas es un problema matemático. Menos de 6 no funciona ninguna fórmula. Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que haces? En Ecuador tenemos 21 circunscripciones de menos de 6. Ahí siempre serán mayoritarios, digámoslo rápidamente, siempre serán mayoritarios. En 21 provincias de las 24. En 3 sí tienes opciones, que son Pichincha, Maraví y Guayas. ¿Por qué? Porque si unificas otra vez las circunscripciones pequeñas en una circunscripción grande, va a haber la opción de que entren minorías con estas fórmulas. Muy pocas o ninguna, con el caso D'Hondt, con Webster algunas. Le pongo el ejemplo. El ejemplo que hay es la elección de diputados nacionales. De los 15 diputados nacionales que nosotros elegimos, que son una sola circunscripción nacional, la hacemos con el método Webster. Ya está el método Webster ahí. ¿Qué es lo que pasa allí? Si fuera con el método D'Hondt, no entraría ninguna minoría, solo entrarían los 3 partidos más grandes. Como ahí se utiliza el método Webster, entran minorías pequeñas. Por ejemplo, en este caso es que entró Izquierda Democrática y entró FE. Entraron los 2 partidos con diputados. ¿Por qué? Porque cuando tú divides 100% de votos ecuatorianos para, en este caso, pongamos Guayas, dividirías para 20 diputados, tú quieres decir que con el 5% ya comienzas a pelear una diputación. Y dependiendo del método, puede estar más adentro o menos adentro. Por eso ahí viene la importancia del método. Pero hasta tanto significa que tú tienes que partir de una base, en este caso el 5%. Cuando tú tienes una circunscripción pequeña, pongamos de 7 diputados, tú divides 100 para 7, tienes que entrar a pelear tu diputación con 15 o 20%. O sea, tienes que tener una mayoría y las minorías ya no entran. Por eso es que a los partidos grandes les interesa que en las circunscripciones grandes, digamos en las provincias grandes, haya circunscripciones pequeñas, porque ellos son mayoritarios y ganan siempre. Claro, y quienes ahora se han pronunciado, que es lo que escuchamos nosotros en las noticias como ciudadanos, lo que hemos escuchado es que Revolución Ciudadana, el Partido Correísta y Partido Social Cristiano han dicho que no quieren, no les interesa que se cambie esta metodología, ¿no? Para ellos que se quede D'Hondt y no Webster, porque de alguna forma les beneficia. Como partidos grandes tendrán una mayoría. Pero si tú te fijas al lado de eso, ahí dicen, pero además no unificamos las provincias como una circunscripción, porque lo fundamental es la unificación. Como si no hay unificación, da lo mismo. Ahí la discusión es la discusión más bien... Claro, por más que se cambie el método, si siguen las circunscripciones, seguimos en las mismas. Sí, ¿no? es las mismas. Entonces, ese es el problema. Ahora, yo creo que eso es una discusión política que tiene que tener mucha más profundidad, mucha más hondura, mucho más tiempo, que es la discusión política de cómo quieres gobernar. ¿Quieres gobernar solamente con mayorías en el Congreso? ¿O quieres gobernar con mayorías y minorías, en diálogo con minorías? ¿Qué es lo que pasa ahora, no es cierto? Los partidos más grandes tienen cada uno dominio básico de una provincia, Pichincha, Guayas o Manabí, los partidos más grandes. Y en las provincias chicas, tú lo que tienes son refugios de partidos chicos. En cada provincia chica hay un partido dominante, 2 dominantes, ¿no es cierto? Son diversas, o son partidos provinciales o son partidos que han logrado
controlar una provincia, ¿no es cierto? Aquí Matumuragua, allá Chimborazo, y acá Loja, y acá, ¿no es cierto?, Esmeraldas, o lo que fuere, ¿no es cierto? Entonces tú lo que tienes son partidos que van refugiándose en provincias. Entonces el país está dividido, ¿no es cierto?, entre la presencia dominante de partidos grandes en las provincias grandes y partidos chicos en las provincias pequeñas, y todo el resto de partidos que se refugian en provincias. Ese es el tema. Ahora ese tema tiene que tener una discusión, que es una discusión profunda, que es la discusión: ¿cómo quiero gobernar? ¿Quiero gobernar en base a solamente mayorías o quiero gobernar en diálogo con minorías? Ese es el tema de todos los sistemas de gobierno del mundo, y tiene que traducirse acá también. Usted dice que es una discusión política, entonces. Es una discusión política, Claro. eminentemente política, y es una discusión institucional en el sentido de que tienes que sentarte con tus pares y decir, bueno, señores, ¿cómo vamos a gobernar? El partido más grande, todo el que tiene expectativas de poder a veces dice, yo quiero mayoría parlamentaria porque quiero evitar el bloqueo del Ejecutivo, ¿no es cierto? Evitar el bloqueo del Legislativo, y la otra es, yo quiero gobernar, pero quiero gobernar en diálogo con minorías para que no haya bloqueo. Esas son las dos modalidades. Entonces, eso es lo que el país debe discutir, es lo que no se ha discutido en este caso. Por la premura que hay que hacer las reformas. Esta discusión los países deben tenerla con calma, con ponderación, Y justamente como usted dice, estas discusiones, este debate de cómo queremos que se elijan a nuestros candidatos, quienes sean los presidentes, vicepresidentes y otros funcionarios, se debe hacer con calma, como usted dice, pero este debate que se hizo de las reformas del Código de la Democracia no ha sido tanto con calma, porque más bien estamos como al apuro. Se tiene que aprobar hasta febrero del 2020, si me equivoco, para que se apliquen a las elecciones del 2021. ¿Cree que podemos confiar en leyes que se han debatido al apuro? Verás, yo creo que lo que hay que hacer, bueno, para eso de algún modo, sin fatuidad, de algún modo estamos emitiendo alertas, ¿no es cierto? Y las alertas que yo he emitido al Consejo, digamos, a la Comisión de Justicia, tiene que ver primero en evitar las inconstitucionalidades. A veces siempre hay en estos procesos, ¿no es cierto?, que se van cosas por descuidos técnicos o se van cosas por astucias políticas. Pues hay temas que hay que evitar. Por ejemplo, hay que evitar el de que por allí hay una disposición que dice el Consejo Nacional Electoral promoverá y vigilará el funcionamiento de la democracia comunitaria. No. El Consejo Nacional Electoral no tiene nada que hacer sobre la democracia comunitaria, nada. Para eso existe, ¿no es cierto?, una disposición desde el año 98 y el año 2008 sobre los derechos colectivos indígenas y la autonomía que tienen ellos para el ejercicio de sus derechos y usos y costumbres para eso. El Consejo no tiene para qué meterse allí. O sea, no tenemos para aquí decirles a los indígenas, con estas cajas tienen que votar. Ya no deben alzar la mano, sino deben poner votos porque eso es occidentalizar, es volverle algo que ellos tienen que tener autonomía para eso. No nos metamos más allá de donde debemos. Nosotros, ¿no es cierto?, hay por ahí una norma que aparece que no dice nada, pero dice todo. Dice, y además confunde lo que es la presidencia de la República con la presidencia del Consejo Nacional Electoral. La presidencia de la República es la presidencia de una función del Estado, de un sistema presidencial. La presidencia del Consejo Electoral es la presidencia de un cuerpo colegiado, es como la presidencia del Congreso. En la presidencia de la República el presidente tiene la posibilidad y la potestad de expedir sus reglamentaciones y él expedirlas. En el Consejo Electoral, quienes conforman reglamentación es el Pleno y le expide el Pleno. No le expide la Presidencia de la República, porque no es el Presidente de la República, es la presidencia de un cuerpo colegiado. Hay temas que hay que trabajar con un poquito más de... Yo espero que estén rectificando este rato esto. Por ejemplo, está en el tema de femenino, ¿no es cierto?, de que hay el 50% de listas en que estén encabezadas por mujeres, 50% por varones. En sí misma esta es una norma que creo yo debió tener más razonamiento por parte del movimiento femenino para lograr más aceptación y legitimidad, no solamente como una imposición del movimiento femenino, sino además para que se vea las consecuencias. Este tipo de normas de cuotas tienen consecuencias graves. Cuando tú impones cuotas, generalmente los partidos hacen estrategias. Pero la norma no solamente dice que el 50% será, sino dice que el 25% será para jóvenes, pese a que no define que es un joven. Y por ahí deja un parágrafo y dice, además se procurará que haya además inclusión de las minorías indígenas. Entonces más o menos tendríamos el 100% cueteado, 50% mujeres, 25% jóvenes y digamos 25% indígenas. Esto es un sistema
electoral es más o menos lo que pasó con la elección de los miembros del Consejo de Participación, que es la peor elección que hemos tenido, Sí. ¿no es cierto? Aquí y en muchos países del mundo. Si dejas abierta este cuoteo así, vas a distorsionar totalmente el sistema electoral. La sugerencia que he hecho inmediata es, por favor, por lo menos impútense, de que cuando hay jóvenes y mujeres se imputen para que quede libertad y definamos lo que son jóvenes. Y les pedí una definición de 35 años, entre 18 y 35 es un joven. Para que sobre 35 a 65, 60, que es la mayor parte de los votantes ecuatorianos estén. ¿Qué es lo que, cuando si haces una mala norma, puede ocurrir muchas distorsiones? ¿Qué puede pasar? ¿No es verdad? De que yo, que soy un mal pensado director de partido, lo que voy a hacer con esa norma es muy sencillo. Voy a poner mujeres que sobre 35 años como candidatas al 50%. Y luego voy a poner jóvenes de entre 18 y 35 con el 25% de candidatos. Con lo cual he cubierto la norma, no he logrado que se crucen los dos valores y dejo el 25% para ver si por ahí aparece algún mestizo de sobre 35 años varón que pueda entrar. Esto es haber convertido en perverso al sistema. Pero no solamente eso, ¿no es cierto? Por allí se ha deslizado la posibilidad, ¿no es verdad?, de que se entienda la prohibición absoluta de reelección que está presente en las decisiones que los ecuatorianos tomamos en consulta popular, es la prohibición absoluta de reelección. Meten por allí la posibilidad de que se entienda que la prohibición de reelección no es al cargo, sino a la jurisdicción. Entonces, si yo he sido ya 2 veces elegido diputado por Pichincha, ahora puedo ir de diputado por Azuay. Y si yo he sido diputado nacional, ahora puedo ser diputado por Guayas. Si yo he sido diputado internacional, ahora puedo ser diputado por Loja. Estamos ahí torciendo otra vez la decisión de los ecuatorianos y la Constitución. Es bueno evitar esas torceduras, es bueno evitar que se llegue a eso. Creo yo que es muy difícil, ¿no es cierto?, de que se absolutice la norma de la mitad hombres, mitad mujeres, también incluyendo el binomio presidencial. ¿Usted cree que no debería ser una norma, sino más bien una concientización de la sociedad, de paridad? Yo creo que yo soy partidario de otras formas de estímulo de la paridad de género, no estas. Las cuotas a mí este tipo de cuotas a mí no me gusta por este tipo de distorsiones. Si tienes este tipo de distorsiones, la trampa está hecha en la norma. Si tú me dices la mitad de varones, la mitad de mujeres, tengo plena certeza de que algunos partidos lo que harán es poner candidatos varones donde hay más electores. Y al final tendremos representantes varones de la mayor parte de la población y representantes mujeres de la parte mínima y más pequeña. Aquello no es equitativo, no es ciudadano, no es lícito, porque la democracia es una certidumbre y una incertidumbre. Incertidumbre es de que tú tengas claro por qué eres candidato y que tienes un lugar en igualdad de condiciones a mí, y que puede haber una discriminación positiva para que se rompa la histórica segregación de género. Pero la incertidumbre es quién elige. ¿Quién es lo que elige? Finalmente van a elegir a Pedro, Juan o Diego. Es la democracia, porque si tuviéramos siempre certezas de que se elegía, no habría democracia, habría designación, ¿no es cierto? Y si queremos designación, ha habido siempre los mitos de que, o por último hagamos sorteos, y aquí sorteemos cuántos hombres, cuántas mujeres y punto, ¿no es cierto? Pero la democracia es otra cosa, son flujos de opiniones para determinar cómo se dan las decisiones. Totalmente. Ya para terminar en la entrevista, no sé si usted ha visto en redes sociales una pelea que tuvo Fidel Egas con Guillermo Lasso, porque Fidel Egas se cuestiona que Guillermo Lasso esté adelantando su promoción, su campaña a través de videos que sube con conversaciones con jóvenes, hablando de la situación del país, cómo mejorarla. ¿Usted cree que realmente está adelantada la campaña? A ver, la primera cosa que hace la actual reforma en curso es de que no se mete sobre la precampaña, sino establece unas sanciones duras a la precampaña, pero no define qué es una precampaña. ¿Pero Guillermo Lasso está haciendo una precampaña? Depende cómo la entiendas. Por ejemplo, yo entiendo como precampaña la promoción personal, no la promoción ideológica y programática. Si no, no habría cómo hacerlo. Pensar que un país puede en 45 días dedicar a un debate programático es una locura, ¿cierto? Para eso los partidos tienen todo el periodo previo para discutir programáticamente y presentarse programáticamente.
Lo que no está bien es la personalización, ¿no es cierto? El nombre y la cara en el taxi caminando. Ahí no hay una presentación programática sino personalizada, ¿no es cierto? Entonces hay que definir primero la pre-campaña, definir y dentro de ella cuáles son los segmentos de la pre-campaña, qué es lo programático, qué es lo personalizado. Yo creo que se debe prohibir lo personalizado, no lo programático. Si no, no habría cómo debatir, no sabríamos de qué se trata. Si no tenemos claro quién es Pedro, Juan y Diego, ya no. Pero que todavía no tenemos definido qué es una pre-campaña. Es lo que la ley, es lo que este rato la reforma que está haciendo se no discute. No ha discutido eso. Yo les he pedido, les he mandado una definición de pre-campaña y una definición de personalización y una definión de programa. Para que tengamos claro, programas yo no quería que salía de debatir todo el tiempo. Lo que no hay que saber es la fotografía del simpático abrazado. Esa es personalización. Y eso sirve. Ahora, sin embargo, incluso ahí yo les había planteado de que tenemos que tener abierta una ventana. Y la ventana que tenemos que tener abierta es una ventana que aunque haga más costosa por sanciones, si te está abierta, si tú quieres ser candidata, es verdad, este rato, tú tienes que tener un periodo en el cual la gente te conoce. En una campaña está cubierta de 3 partes. Un periodo que se llama identidad, o sea, la gente te identifica. En una segunda tú le dices a la gente, esto es lo que yo propongo, y en una tercera parte tú le dices, vea señor, yo quiero que vote por mí, porque ya me conoce, he establecido confianza, credibilidad sobre lo que yo estoy proponiendo, ahora vote por mí, por favor. Esas son las 3 partes de una campaña, de todas las campañas, ¿no es cierto? En esas 3 partes tú tienes, esto no lo puedes hacer todo en 45 días. En 45 días no puedes decir, conózcanme, porque además estás lleno de todo el mundo que dice que está en juego. No puedes decir, vea, y además identifique, discrimine qué es lo que yo propongo, y además vote por mí, porque no avanzarías. Entonces tienes que tener un periodo previo en el cual la gente conozca a los candidatos nuevos. Y ese periodo previo no ha sido regularizado todavía. No ha sido todavía. Entonces, o sea, Guillermo Lazo no caería por ninguna sanción, no está yéndose contra ninguna ley porque no existe nada que la regule. Mira, yo creo que si es que tú me preguntarías, yo diría, digamos, yo no tengo criterio, además no debo emitir un criterio porque también eso juzgamos eso, ¿no es cierto? Pero el criterio general que te estoy diciendo es que yo creo, lo personalizado, no. Lo programático, sí. Y lo programático significa de que si tú quieres ser candidata, salgas ya. Porque debe conocer, tú tienes que llegar al momento de la campaña, los 45 minutos, 45 días antes de la campaña, que son la campaña para intentar, con la gente que ya te conozca. Porque si no, ciertamente lo único que estás haciendo es cayendo en la perversidad que sí ocurre en varios países con franjas, ¿no? Donde son igualitarias la partida. Pero usted decía personalizar, porque me quedo con esa duda para poder aclararlo, y más que su opinión es una experticia técnica que usted maneja, el CNE, saben que se podría juzgar y que no. Guillermo Lazo, lo que ha salido en los videos es, obviamente ha salido su imagen conversando con jóvenes y al final vemos un Guillermo Lazo. ¿Eso qué es? Mira, si es que lo que se hace en la conversación es conversar sobre, por ejemplo, cómo trabajar el tema de empleo entre una opción más liberal y una opción más estatista, me parece que es lícito discutir eso. Si es que el tema comunicacionalmente es simplemente la cara de un candidato, es personalización. Eso es fácil, digamos, eso tú puedes llevar hasta los parámetros, ¿no es cierto? Si al final tiene un nombre, está asociado a un programa, está bien. Si está un nombre asociado solo a una cara y solamente a una cara, no. Si es que en el debate aparece la cara, el nombre, todo eso es una construcción de comunicación política que tiene que estar reglamentada. Y no la tenemos todavía en el país. Por lo pronto hay que saber qué es pasa lo que pasa y todos dudamos de si es campaña, pre-campaña. Pero entonces hay que tener criterios, ¿no es cierto? Hay criterios, ya sabes lo que excluyes. Cuando tú tienes en estos casos de elementos públicos, tú tienes 2 formas tú puedes excluir por negativo. Por ejemplo, yo había planteado de que excluyamos por negativo aquello que no debe hacerse una campaña. Por ejemplo, no debe haber cierres de campañas costosos. Los cierres de campañas costaban $2 millones la vez pasada. Inclusive hasta con encuestas que decían qué grupo quieres que te traiga. Eso es, además de lo torpe que es, ¿no es cierto? Es ofensivo para un país en crisis ese tipo de gasto. ¿No es verdad? Entonces, eso tiene que estar excluido. Entonces, a veces tú tienes que poder ir por negativo. Esto no. Acá también puedes decir, esto no. Hay cosas en las que aparece el nombre sin programa, no. Pero si aparece como dominante de un mensaje el tema programático, debe estar.
porque si no, no habría posibilidades de tener intercambio político. Hay que hacer buena política, y la buena política está basada en programas. Pero, lo que yo no, en la personalización. Eso sí, pero sí hay momentos en los cuales tú quieres ser candidata, tienes que ser conocida, esas son las necesidades de la política, tú no puedes obviarlas. Bien, me quedo con eso. Muchas gracias, consejero, por acompañarnos y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista. Que tengan un excelente fin de semana y el lunes estaremos con más de Café La Posta. Chao.